tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas. Qué semana rara, ¿no? De volver a sacar de alguna manera la frazada o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la única ventaja es que seguimos bien, aunque no hay que relajarse con el COVID, ¿verdad, Marcos? Sí, los números están acompañando, igual que el número de vacunaciones, eso es importante, obviamente que no hay que relajarse, y casualmente la provincia, a través de una resolución del ministro o del integrante del gabinete de Perotti, Corach, habilita el funcionamiento de discotecas y salones de fiestas con un aforo del 50%. Cerradas. Pero incluyendo la actividad bailable, o sea que se puede bailar. Pero digo, ¿adentro o afuera? Bueno, es muy fresquita, o sea que no bueno, después he leído el decreto, después la perfeccionamos. Pero se puede bailar. Sí. Bueno, qué Así bueno. que usted puede seguir pisando gente. Bueno, no, porque yo piso gente, así que mejor no baile. Una de las cosas también a propósito, finalmente quedó claro el tema de la vacunación para los menores de entre 3 y 11 años se va a poder vacunar. La Sociedad de Pediatría a nivel nacional quedó satisfecha con las explicaciones que le dieron. Creo que acá en la provincia la ministra dijo que a partir de octubre me parece que va a hacer eso. Así que, bueno, tenemos un programa muy lindo, al cual ya los estamos invitando. Antes de ello, les tengo que decir que, como saben ustedes, Me Viste Si Supieras, vida mía, ya estamos estrenando ropita más para esta primavera frescurosa. Antes de irte, mira, me bajo, ahí tengo aritos también. ¿Se ven? Bueno, muy lindo que hacen juego con esto, precioso. Si supieras, vida mía, Dorrego 911, 341-5, 42 83 48. Y también hay que destacar que la parte de afuera de su cabeza está atendida por Cecilia y Patricia, 341-6, 3508-63. Bueno, ¿y cómo caemos en algo serio después de toda esta payasada? Nos visita el ingeniero José Luis Munge, ¿está bien el apellido? Munge, director del Instituto Tecnológico de Diseño e Innovación de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, miembro de Comisión de Posgrado, Higiene y Seguridad en el Trabajo de la misma facultad desde 2019, profesor adjunto ordinario de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería y Agrimensura, investigador categoría 4, cofundador y miembro de la Comisión Directiva del Centro de Estudios ICT, Innovación para el Cambio Social, 2014 hasta la fecha, socio gerente de Telecomunicaciones CAPE o CAPE SRL, ingeniero electrónico, especialista en higiene y seguridad en el trabajo, maestrando en gestión de empresas de la Universidad Nacional de Rosario. Muy bien, ¿y todo eso siendo tan joven? No soy tan joven. Bueno, lo dejamos. Uy, un problemita de audio. Tema que creo que manejas, ¿no? La cuestión. Sí. Pero después vamos a hablar de eso. ¿Qué es la inteligencia artificial hoy? Bueno, como la frase lo dice, es una inteligencia artificial, es una inteligencia no humana, generada a través de redes de computadoras que tienen la posibilidad de ir aprendiendo, así como uno aprende de niño a reconocer objetos, a reconocer cosas, se pueden ir entrenando esas redes para que vayan aprendiendo y unido a la ciencia de datos tienen una capacidad de análisis y de procesamiento que hasta hace algún tiempo no existía y que permiten digitalizar o robotizar procesos. Cuando digo robotizar procesos no me refiero a que aparezca un robot físico, sino a la posibilidad que también los hay. Claro, que también los hay, sí, pero a la posibilidad, digamos, de que ciertos procesos que hoy tienen intervención humana van siendo automáticos. Desde luego que el control automático existe desde hace muchos años, pero esto va generando una capa de mayor potencialidad en la capacidad de toma de decisión que hasta hace poco tiempo estaba reservada a la intervención humana, digamos, ¿no? Nos enteramos con alegría que nuestra universidad ha anunciado la creación de una tecnicatura en coordinación con el polo tecnológico que tiene Rosario. Entiendo yo que ha pedido un poco, a demanda, ¿no? Está creado esto. ¿Es el primero en el país esta tecnicatura? Probablemente sea la primera en una universidad pública. Existen algunas a nivel de los institutos terciarios provinciales.
Sí, la historia es como vos contás, fue una demanda del polo tecnológico que nos plantearon pensar una carrera corta en inteligencia artificial. Nosotros propusimos la idea que hacía una tecnicatura y trabajamos un año en una comisión que integró profesores, investigadores, científicos de la universidad y profesionales del polo que tienen experiencia en la actividad propiamente dicha, ¿no? José Luis, cuando leí por allí que dice el Polo que hay una demanda a hoy como de 800 puestos de trabajo, ¿no?, en esta área. Si esto es así, ¿qué es lo que se está necesitando? Sí, bueno, hay distintos trabajos. Creo que hay uno a nivel nacional que plantea una vacancia en el área de software de 5.000 personas por año, más o menos, que se van generando. Y sí, digamos, primero me gustaría ver el medio vaso lleno, ¿no? Claro. En ese sentido, decir que Argentina hoy se acerca a tener 2 empresas unicornio, lo cual significa que... Acá en Rosario sí, creo que también tenemos una, presencia por lo menos, de ellas. Sí. Por cada una de esas empresas, obviamente, hay decenas o centenas de pymes, y para que todo eso exista, porque existió y en gran medida sigue existiendo un gran sistema educativo, una presencia de las universidades nacionales en todo el país, de institutos de investigación compartido entre las universidades nacionales y el CONICET, todo eso posibilitó que exista esta realidad donde la economía del conocimiento no es solo una gran promesa, sino que ya es parte de nuestra realidad actual. Ahora, vamos al medio vaso lleno, digamos, cuando uno hace encuesta y dice, bueno, ¿qué es lo que plantea el sector para seguir creciendo? Entre otras cosas, en el tope de las demandas está la cuestión del personal altamente formado, ¿no? Y ahí es donde aparecen estos números que hablábamos antes, que tiene que ver, entre otras cosas, con esta temática. Termina un alumno este año la secundaria y dice, leí en el diario, la escuché a María, me interesa esta tecnicatura. ¿Qué se le ofrece? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que el chico el joven va a aprender allí? Bueno, la tecnicatura es una carrera pensada en 5 cuatrimestres, en 2 años y medio de duración. Como todas las carreras de grado y pregrado de la universidad, tienen ingreso irrestricto y es gratuita. Sí le pedimos a los alumnos que se inscriban al curso introductorio, la inscripción está abierta. No es un curso eliminatorio, pero sí es muy importante para entender las materias del primer cuatrimestre, especialmente la de matemática. La carrera tiene una formación básica, podríamos decir, en 4 áreas. Podemos hablar de matemática, más específicamente estadística, programación y la cuestión de base de datos. Y luego sobre la parte de lo que sería la enseñanza profesional, digamos, de la tecnicatura, ahí aparece todo lo que tiene que ver con el machine learning, que es el aprendizaje automático, lo que tiene que ver con la ciencia de datos y el procesamiento de datos, donde ahí hablamos de procesar el lenguaje, procesar texto, imágenes, video, y la carrera termina con 2 prácticas, una práctica que se incorporó recientemente en la universidad, que es el voluntariado social. Tiene otro nombre, pero finalmente es eso, es un voluntariado que va a atravesar todas las carreras, y una práctica profesional que es común a todas las carreras que forman profesionales o técnicos, que es una actividad ya en el campo propiamente dicho, ¿no? Ese es un poco el perfil de la carrera. Y bueno, lo que estaríamos generando, si se me permite la expresión, es el operario de la inteligencia artificial. Claro, digamos, ¿no? porque la primera pregunta después de saludarnos, yo le dije, ¿y cuál es el objetivo final de esto? Quienes aborden y abracen esta tecnicatura, cuando salen expertos en Inteligencia artificial artificial. y ciencia de datos. Le quisimos acortar el nombre, digamos. Son 2 temáticas que van juntas. Mira, el otro día vi un programa tuyo donde entrevistaste a un representante de organizaciones sociales y él planteó 2 problemas respecto de los jóvenes. Planteó el problema de que los que consiguen trabajo precarizado, y que los que hacen los cursos que ofrece el Estado hacen el curso 3, 4, 5 meses, pero después no consiguen trabajo. Porque claro, son cursos que se pensaron
demanda que había, ¿no? Otrora, digamos, pero que Creo hoy que ya era no hay. de Monte, Me parece que él era, sí. fue, hasta Sí. quedar desocupado después, fue operario metalúrgico, me parece Sí, que sí. nos había contado. Yo, Sí. yo sobre eso digo, lo traigo para hacer dos comentarios. Primero, esto no solo da respuesta al sector productivo de bienes y servicios articulado en el polo tecnológico, sino que también da respuesta a jóvenes que hoy terminan el secundario, que por distintas razones no tienen la decisión o la posibilidad de cursar una carrera de grado, por más que la carrera sea gratuita, pero una carrera que en la práctica dura unos cuantos años, pero que sí demandan formación de calidad y con posibilidad de inserción laboral. Así que tratamos de que esto sea una oferta para hacer ese puente y también decir, es el trabajo que generan estas empresas de la economía del conocimiento es trabajo digno, digamos, son trabajos bien remunerados, son trabajos en ambiente confortable, en general podemos hablar que son empresas de triple impacto, digamos, ¿no? Esto tiene un impacto económico, pero también social, ambiental, son empresas sostenibles, así que ahí me parece que es otro aspecto a señalar y retomando lo que él decía, digamos, si miramos un poco la historia del trabajo, a medida que ha pasado el tiempo, cada vez se necesita más formación. A lo mejor décadas atrás ciertos trabajos rurales se hacían con gente que era analfabeta. Después de la revolución... Con tenaza y martillo. Sí, claro. Después viene la revolución industrial, la necesidad aparece en la escuela. Claro, y hoy cada vez, una cosechadora hay que saber computación, o un obrero, un operario del puerto también, porque las máquinas, esas grúas, etcétera, las tienen que operar de esa forma. Por ahí estas capas subsisten todavía en algunos puestos del agro, en algunos puestos de la construcción, a lo mejor puede encontrar trabajo alguien que no terminó la primaria, en algunos puestos de la industria tradicional puede conseguir trabajo alguien que no terminó el secundario, pero en este tipo de empresas del conocimiento se necesita una formación sólida por encima del secundario. Sí, Marcos. Digo, si esta tecnicatura también podría funcionar, por ejemplo, para un ingeniero electrónico como usted, como una especialización, ¿no? de esa carrera ya terminada. Bueno, no, ahí no tanto porque, digamos, desde luego que hay gente que hace maestrías y doctorados en la temática, desde luego que en este tipo de empresas se necesita esos perfiles que están, digamos, en la cúspide del conocimiento, ¿no? Claro. Seguramente un colega, ingeniero en sistema, ingeniero electrónico, licenciado en computación, va a ir por una maestría o por un doctorado, ¿no es cierto? Claro, no por una tecnicatura ya, claro. Claro, pero, a ver, sí, no quita que alguien lo pudiera hacer, claro, digamos, claro. Pero pensando en el ambiente laboral, uno dice, bueno, tengo una pirámide, Argentina produce, digamos, en la Universidad de Rosario tenemos licenciaturas, ingenierías, maestrías, doctorando. Este es como otro jugador, por eso me permito decir, es como el operario de la inteligencia artificial, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, vos sos docente de la universidad, ¿verdad? Yo soy docente, sí. Bien. Porque apunta a esta tecnicatura, pero desde esta experiencia. Un joven que sale de nuestro secundario, nuestra escuela pública o privada, lo que fuera, ¿cómo se lleva con matemáticas, por ejemplo, para abordar planes como estos? Sí, históricamente, yo cuando en mi época de secretario académico que daba la charla para los ingresantes, les decía, imagínense que ustedes están subiendo una escalera, de pronto les faltan 2 o 3 escalones. Ahí hay una discusión que nosotros desde la universidad podríamos decir, el secundario no llegó a, o lo que está en el secundario, son ustedes largan demasiado arriba, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que salvo algunas excepciones, como los colegios universitarios, algunos más, en general si uno toma una media del sistema, hay un bache importante. Por eso damos los cursos introductorios. Bueno, entonces es importante subrayar a aquellos chicos o padres que pueden interesarle a sus hijos y nos están escuchando, porque por ahí dice, uy, pero mi hijo está flojito de papeles de matemática o lo que fuera. Hay cursos que pueden nivelarlo como para que tengan la posibilidad de anotarse. Sí, abrimos la inscripción el lunes de esta semana. Sí. En la página de la facultad, sí. www.fceia de Facultad Ciencias Exactas, Ingeniería Agrimensura.unr.edu.ar, ahí van a encontrar el link para inscribirse al curso introductorio. Igual hay hay ya una tendencia o una perspectiva del alumno que va a seguir la matemática, cosa que no ocurriría conmigo, por ejemplo. Pero habría
Yo creo que ya existe una vocación para seguir determinada carrera, ¿no? Bueno, supongo que sí, pero por ejemplo en las ingenierías se da mucho el perfil del estudiante que es técnico, que digamos así tiene una vocación por la técnica y no tanto por la ciencia. Entonces, en las carreras de ingeniería, esa cantidad de ciencia al inicio de la carrera, uno entiende que es necesario, pero digamos genera un choque ahí para quien empieza, ¿no? ¿Y cuál es el correlato en esto? O sea, el polo tecnológico también va a actuar en el sentido de poner infraestructura. ¿Cómo sería, adelantándome en estos 2 años y medio que tendría esta tecnicatura? Sí. Bueno, no quisiera hablar en nombre de ellos, digamos, pero primero participaron en la comisión que redactó el plan de estudios y que hizo un pequeño documento de recursos necesarios para la carrera. Hay una conversación informal que además, bueno, ha trascendido por los medios de que va a haber una cooperación. No tenemos todavía firmado el convenio de cómo se va a dar esa cooperación, pero entre las cosas que se conversaron, sí, se conversó la posibilidad de que sobre el final de la carrera haya alguna instancia de cursado en el Parque Científico Tecnológico de Sonaí, que es donde está el predio del Polo. Pero bueno, a esa cosa hay que darle forma. Bueno, ¿no? pero también está bueno el incentivo, no significa que todo aquel alumno que se inscriba, curse y se reciba va a salir teniendo ya trabajo, pero si fue a pedido del polo tecnológico de alguna manera es porque esa demanda, bueno, hay alguna posibilidad si termina esta tecnicatura. Sí, siempre la seguridad es imposible de darla, pero entendemos que es un área de alta demanda, ¿no? Sí. No. Detrás de cada programación siempre hay un hombre, o en el proceso inicial está la inteligencia del hombre, y después, si mal no escuché, puede, digamos, ese proceso creado o instalado tomar decisiones por sí mismo. Sí, claro, ahí hay un trabajo de investigadores de Oxford que se hizo muy popular, tiene unos cuantos años, que es el famoso trabajo que dice que en 20 años van a desaparecer el 40% de los puestos de trabajo que existen. Ese era otro tema para más adelante. No, pero tiene que ver con esto. Bueno, lógicamente, algunos puestos desaparecerán, aparecerán puestos nuevos, algunos dicen que eso va a equilibrar el mercado del trabajo, otros más pesimistas dicen, no, mirá, esta vez el cambio es disruptivo y va a haber desocupación masiva. Bueno, pero cuando se habla de cuáles son los puestos de trabajo que sí van a tener demanda, además de la tecnología, aparece todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, las cuestiones religiosas, la cuestión filosófica, las cuestiones éticas, porque en esto que vos me preguntabas, de cómo se hace esa programación, ahí entran cuestiones éticas, digamos, ante un determinado escenario. Hay un famoso ejemplo del auto que llega a un punto el auto autónomo que llega a un punto que tiene que decidir si atropella a una persona o si corre el riesgo de irse al precipicio, qué decisión toma. Bueno, hay un juego que se hace con eso. Bueno, pero ahí aparece una decisión que es ética y entonces va a haber un campo de demanda también para esas profesiones, ¿no? Porque obviamente ahí hay una cuestión de definición previa, ¿no es cierto? La famosa reserva moral. Sí. Y de alguna manera en esta tecnicatura se aborda también, pasa por ahí algún concepto de el hasta dónde del avance de la inteligencia artificial. Hay algún espacio, digamos, para abordar la cuestión ética, sí. Hay un espacio de lo que sería la parte del conocimiento general, digamos. La columna vertebral, por los 4 módulos aproximadamente que dijiste, pasa por la matemática. La estadística y la programación también, pero había un miembro de la comisión, lo nombro porque por todo un trabajo, de Pablo Ramis del Politécnico, que él decía, hay que decirle a los chicos que esta va a ser una carrera corta, pero no una carrera fácil. Claro. Así que yo traje la frase de él, porque o sea, la carrera está en la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, que tiene una impronta con la matemática, que es parte de su expertise, y que si bien esto es una tecnicatura, y entendemos, y la vamos a tratar de ese modo, pero
digamos, es una tecnicatura un poco particular, porque a veces uno piensa la tecnicatura muy vinculada a la actividad manual. Bueno, esto es una cosa distinta, claro, donde va a haber un mayor nivel de abstracción. Y supongo, estoy imaginando, tráeme a tierra, que es con una enorme responsabilidad, porque aquel que termine esta tecnicatura, hoy la inteligencia artificial está en todo, está en el celular, sí, tuyo, está en zapatos o en zapatillas para correr distinto, es decir, en telas pues, para transpirar, no transpirar, es decir, es infinito. Pero connota, por ejemplo, la tecnología aplicada a todo lo que tiene que ver la salud, la medicina, es decir, bueno, una estructura de cálculo, sos ingeniero, yo no, pero me parece que hay una responsabilidad enorme en quien aborde, sea un bracito de ese mundo de la inteligencia artificial. Sí, digamos que estos técnicos van a intervenir en grupos, en equipos de trabajo, generalmente interdisciplinarios, según donde vayan a trabajar, no sé, si en el mundo de las finanzas, interactuarán con gente que sabe de finanzas y con cuadros de mayor formación en el tema de la IA, ¿no es cierto? Pero sí, desde luego que hay una dimensión de responsabilidad, bueno, como en cualquier profesión, ¿no? Y ahora yendo a la universidad en sí, a la carrera especialmente de ingeniería en sí, ¿cómo se planifica el futuro sobre lo incierto? Yo leía hoy, por quien va a estar después, charlando con nosotros, una rosarina que va a estar en la cumbre climática en Glasgow, y hablaba en un material que leí que decía, no se tocó el tema de la energía, porque como se va a planificar a 50, 100 años, yo decía, planificar a 50, 100 años, y creo que la ingeniería también, medio como en la niebla, pero tiene que pensar cómo formar alumnos para algo que no saben cómo va a ser en un futuro o no tienen demasiada idea, ¿no? ¿Me explico? Sí, bueno, es un desafío. Yo opino, como podría opinar muchos profesores, ¿no? Yo creo que ahí hay por un lado aparece la demanda de empezar a formar más por competencias y no tanto por contenido, digamos. Es decir, dentro de esas competencias está el aprender a aprender, ¿no? Es decir, por ahí cuando uno se acerca al final de las ingenierías, donde aparecen las tecnologías aplicadas, ahí aparece como una contradicción, porque por un lado es lo que más le interesa al estudiante, así, bueno, enseñame algo con lo cual realmente puedo trabajar, pero al mismo tiempo eso tiene una rápida obsolescencia, sobre todo en electrónica, por ejemplo. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, lo más es importante que la carrera brinde una formación sólida de base, ahí donde aparece la importancia de la matemática, de la física y la tecnología básica, y después que el estudiante aprenda a aprender, que aprenda cómo autoformarse, digamos, porque evidentemente va a desempeñarse y a vivir en un mundo que se acelera. Claro, y el estudio es permanente, es constante. Claro, claro, sí, sí, y no siempre necesariamente a través de un posgrado formal, digamos, tendrá que aprender en el ejercicio de su profesión, que de alguna manera es lo que hacemos todos los profesionales, digamos, ¿no? Si uno va a un laboratorio bioquímico y una persona de cierta edad, ahí hay un montón de equipos que no existían cuando estaba estudiando, pero bueno, pero es lo que uno advierte que esto se acelera, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner el foco. Nosotros mismos pasamos de la teletipo bueno, sí. al celular, a todas las redes, claro. Y que no se nos caiga y que no se nos caiga como el otro día WhatsApp. Pero bueno, hay que decir que estos cambios, hay muchos autores, están escritos, pero son difíciles de llevar adelante porque uno fue formado en el otro modelo, ¿no? De la mano de esto está ir abandonando digamos, la educación, la clase magistral, ir pasando a la formación por taller, cuando el profesor juega más un rol de un coordinador y los estudiantes trabajan y generan el conocimiento. ¿En qué años das? Estamos terminando, pero me interesa mucho como profesor, ¿qué años das? Yo pasé por distintas materias, ahora estoy en la materia de primer año de electrónica, que es la introducción a la electrónica, y en la práctica profesional de ingeniería industrial. ¿Y con qué inquietudes hoy vienen los alumnos, te tocan en estas materias?
inquietudes, digamos, cuando entran a la universidad? Claro, digamos? bueno, en la materia que te toca, o sea, ¿cómo los ves? ¿Con qué actitud ante el futuro? ¿Con qué actitud ante este presente? ¿Con qué actitud ante lo que están aprendiendo, no? Bueno, en el caso de los estudiantes del último año de industrial, la verdad, lo digo con toda modestia, pero yo veo gente muy formada, que hacen experiencias muy diversas, porque el campo de aplicación de la carrera es muy diversa, y la verdad que los veo muy bien posicionados. La verdad que en general, y luego de algunas primeras experiencias, cual más cual menos, tiene una idea de cuál es el rumbo que le quiere dar a su profesión, que como es muy amplia, tiene distintos nichos para enfocarse, ¿no? En el caso de los ingresantes, como decíamos antes, ¿no? Ahí se nota la dificultad que muchos traen con la matemática, con la ciencia, claro. pero en general los chicos entran sabiendo lo que están buscando, digamos. O sea, sí. Ahí quería llegar. Sí, yo creo que sí. No tengo en los últimos años un estudio científico, te estoy hablando de tu percepción. Claro, una percepción, claro. Sí. En la vida privada, lo tuyo es telefónica, algo así, ¿no? Trabajo en telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Sí. O sea que cuando se nos cortan el problema... Sí, me podés llamar. Te podemos llamar. Bueno, antes de despedirte y agradeciéndote mucho, entonces, entran en la página de la Universidad de Ingeniería, acá en la UNR. fceia.unr.edu.ar. Déjame hacer una aclaración de algo muy importante. La carrera está pensada como una carrera presencial. Es una temática innovadora, la vamos a desarrollar en forma innovadora, va a tener instancias virtuales, pero la carrera no es a distancia. ¿Okay? Buenísimo, buenísimo. Siempre es mucho mejor. Y la virtualidad está en las carreras anteriores, o en electrónica, jugó un papel importante, complicó o no pasó sin problema. Por ahí habría que preguntarle a las autoridades que tienen un balance que yo no tengo, pero yo creo que funcionó muy bien y que en la situación de pandemia era lo único que se podía hacer. No me imagino que habría pasado de no tener esta tecnología. La verdad que funcionó muy bien. Todo el sistema educativo tuvo que pasar a la virtualidad. De golpe. De golpe, se hizo lo que se pudo. Yo creo que en el caso de ingeniería funcionó muy bien. Pero, digamos, si superamos la pandemia, seguramente algo de virtualidad va a quedar, pero puntualmente esta carrera quería plantearlo, porque por ahí nos escucha gente. No es a distancia, es presencial. No está planteada como a distancia. Gracias, José Luis. Un placer y bueno, es un desafío nuevo aquí en nuestra universidad que, insisto, la verdad que nos sorprende, a mí personalmente en forma muy grata, todos los abordajes de las distintas cosas que se hacen en nuestra UNR. Señor Marcos Marcelo Pereira. Vamos a la tanda. Salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea S.R.L. en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075 Rosario. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España. Siempre un paso adelante. Joyería España, España y Ceballos, teléfono 448-8413 Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID para solistas y grupos profesionales y amateurs. Eduardo Pedruelo te hace las pistas para vos, cantante. Estudio de grabación HID, WhatsApp 341-641-8000 en la ciudad de Rosario.
Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel, de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta, 1995. WhatsApp 341-261-2703. La responsable no de este rostro, sino de el de Porque María no te Inés. atreves y no No, quedarías no, tan lozano como yo. Clínica de Estética Propiel. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Octubre llega cargado de arte, 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 con Quincena del Arte, festivales de cine y artes escénicas, recitales y conciertos de música, teatro, tango y mucho más. Consulta la programación completa en rosario.gov.ar/agenda, Municipalidad de Rosario. Para eso que querés cambiar, estás necesitando un préstamo personal del Banco Municipal. Es fácil y rápido de sacar y te otorgamos hasta 1.500.000 pesos. Solicítalo en nuestras sucursales o en bmros.com.ar. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Bueno, muy bien, y ya casi me infarto porque no estaba llegando nuestra próxima entrevistada, pero por suerte sí, ya está acá, así que ya la vamos a presentar porque el tema con el que vamos a charlar con ella es de mucho interés también, ¿eh? Marcos, ¿quién nos visita hoy? Nos visita María Cecilia Coaglino, delegada nacional COI 16, Cumbre Climática de Juventudes, delegada COP26, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por el Instituto Global de Desarrollo de la Juventud, líder climática de la Fundación Nueva Argentina, divulgadora y líder climática, estudiante avanzada de Ingeniería Ambiental en la Universidad Católica Argentina, Rosario. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo están? Un gustazo. Y ya que estamos de alguna manera emparentados con la ciencia, antes con la ingeniería, me traje la información porque me impactó hoy lo del Premio Nobel de Física, un japonés norteamericano, pero me impactó además, no sé por qué los premiaron, porque no llega a mí, mi conocimiento hasta ahí, pero uno 90 años, el otro 89, qué bueno. Y premiar una trayectoria y un conocimiento, ¿no? Sí, porque fueron pioneros en investigar la física atmosférica y en prever estos efectos del cambio climático que la ciencia nos viene advirtiendo hace más de 5 décadas. Claro. Entonces no es algo nuevo lo que estamos charlando, discutiendo. O sea que, mira, el pie justo para vos. Exactamente, sí, lo intergeneracional también, ¿no? Exacto. Sumamente interesante. Sí. Bueno, Marco ya lo dijo, sos casi ingeniera ambiental. Casi ingeniera, estamos ahí. Es que tenés muchas ocupaciones. Sí, totalmente. Bueno, pero hubo toda una preparación previa aquí en Argentina en septiembre, acá en Rosario. Contanos además cómo se gestó esto para ir a Glasgow, que vas a ir vos con 2 argentinas más. Exacto, bueno, yo soy parte de un movimiento climático que surge por Greta Thunberg, Viernes por el Futuro, Fridays for Future, que tiene sus capítulos en cada región del mundo inclusive. Y bueno, este año nos hemos embarcado. Vamos, por ahí alguien se despista. Greta Thunberg fue esa persona esa personita, porque esa niña, ¿no? Que en frente del Parlamento de Estocolmo, allí se estoicamente
se opuso a las políticas que no eran no consideraban el ambiente, ¿no? Exactamente, completamente. Bueno, durante este año nos hemos embarcado en hacer una cumbre regional de nuestra Argentina, donde convocamos a más de 240 jóvenes que vinieron de distintas partes de nuestro país, desde Formosa, Tucumán, Neuquén, Mendoza. Realmente tuvimos una muy buena representación, tuvimos un poco de miedo como 100 oradores acá en la Plaza ahora, ¿se llama Fontana Rosa? Estuvimos en el Fontana Rosa, en el Centro Cultural. Claro. La Plaza Montenegro. En la Plaza Montenegro, sí. Exacto. Sí, pero ahora no se llama más Montenegro, ¿o sí? Me parece que sí, que es el Centro Cultural Claro, Roberto Fontana porque Rosa, fueron cambiando los nombres y me olvido. Totalmente. También estuvimos en la UNR de Sí. Derecho, de Ciencias Políticas. Bueno, durante ese fin de semana lo que logramos concretar un poco, materializar, fueron las exigencias, las demandas y también los compromisos de las juventudes cuando hablamos de crisis climática y ecológica, entendiendo que somos un poco protagonistas en esto como un movimiento, porque antes se hablaba, pero a nivel muy científico, académico, en algunos centros, instituciones, pero realmente a partir de la irrupción de Greta... Hay un pionero que falleció, pero está su hijo, el doctor Canziani, que él, ¿cuántas veces hemos hablado desde los 80, 90 en radio? Y bajaba a la realidad esa ciencia y nos iba demostrando con hechos cómo la vid se había tenido que mudar por cómo afectaba las economías. O sea, nos fue dando ejemplos puntuales y concretos de qué mundo nos estábamos armando, ¿no? Qué importante también eso, de poder pensar en lo concreto, en el día a día, de qué forma podemos generar un cambio en este contexto. Hay una frase de Jane Goodall, que es una científica la que estudió los orangutanes. Bueno, ella tiene una frase que dice: todos dejamos una huella en este mundo. Tenemos que elegir qué tipo de huella estamos dejando en el camino. Y la juventud con la que estás representando, o que vas inclusive con esa mayor representatividad, ¿qué mandato te dieron tus pares? Bien, tenemos varios ejes que nos interesan, pero hay algunos que son más urgentes. En concreto, para mencionar la matriz energética en Argentina, que está compuesta en mayor medida por combustibles fósiles, y vemos que se sigue haciendo una apuesta, no importa el color político que dirija el país, siempre se sigue apostando a vaca muerta. En el último tiempo también se pensaba en la exploración sísmica para sacar petróleo del fondo de la plataforma submarina del mar argentino, precisamente. Y tenemos una meta de que al 2025 queremos tener por lo menos el 20% de suministros de energías renovables. Entonces, nuestro país lo tiene, porque tendría las posibilidades eólicas, hidráulicas, decía, tiene alternativas. Tenemos un gran potencial para las renovables. Entonces, lo que quizás estamos poniendo sobre la mesa es cómo lo vamos a lograr. No estamos mostrando un esfuerzo verdadero en generarlo, en apoyar ese tipo de energías. Por ejemplo, charlábamos con el hijo de Canziani, yo le preguntaba el tema de que, bueno, se viene ahí ya en muy pocos años la no fabricación más de vehículos. Pero él decía, sí, pero la energía eléctrica que se usa, la matriz para generar esa energía eléctrica todavía es obsoleta o vieja, ¿no? Exacto. Bueno, esos debates son sumamente interesantes. ¿De dónde estaríamos usando la energía para alimentar estos motores eléctricos? Totalmente. Aunque no contamine el auto, pero todavía, para producir esa energía eléctrica estamos contaminando también, ¿no? Exactamente. Otro de los puntos que nos parecen sumamente importantes tienen que ver con el modelo de producción de alimentos. Vemos que donde antes había monte, hoy hay soja, y donde antes había humedal, hoy por hoy tenemos ganado, y así todo vemos que la forma en que producimos el alimento no está dando respuesta al problema del hambre en nuestro país, que es lo que se nos prometió con esto de los paquetes tecnológicos súper industrializados para trabajar el campo, y cada vez más personas son desplazadas también de sus territorios donde antes trabajaban la tierra. ¿Te puedo demorar un minuto allí? María Cecilia, cuando ustedes hacen este planteo que vos vas a llevar,
¿también se atreven a pensar una alternativa a esa situación? Sí. Porque es muy interesante conocer, porque uno dice, por ejemplo, uy, Argentina es un país agrícola ganadero, uy, soja, ganado, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Hay alternativas? ¿Ustedes qué Sí, piensan? actualmente hay casos de éxito de agroecología en distintos lugares de la pampa húmeda, y hay un colectivo de productores agropecuarios, que inclusive muchos de ellos son ingenieros agrónomos que lo vienen trabajando esta transición a nivel local. Se llama Renama. Ecoagro sería una cosa así. Sí, exactamente, donde usan insumos que no son químicos, sino que provienen de procesos biológicos, del trabajo con bacterias, con microorganismos, del compostaje, donde hacen una rotación de cultivos y no el monocultivo que vemos en muchas situaciones. Y por supuesto que esto es muy beneficioso para el ecosistema en sí mismo y también para contribuir a disminuir este efecto. Ahí el problema o el inconveniente tal vez sea la escala. Sí, de todos modos también ellos están trabajando e implementando mayor escalabilidad. No, porque la producción sea más grande. Claro, eso está sobre la mesa. Entonces, consideramos que hay evidencia de casos de éxito que lo han logrado implementar. ¿Vos pensás que esto, en definitiva, es una cuestión porque el comercio, el negocio, la ganancia, digamos, empresarial siempre va a estar y es lógico que así sea? Ahora, ¿pensás que es más una cuestión de educación en el cómo hacerlo, no que dejen de ganar, sino el método a utilizar? Sí, las dos cosas. Creo que para problemas complejos, soluciones complejas, y no hay quizás una, sino hay múltiples. Sí, por supuesto que necesitamos educación, y mientras más consumidores conscientes haya, como estamos viendo, que cada día más las personas se informan y buscan aquellos productos que se alinean con lo que ellos buscan, que estén dentro de una lógica de comercio justo, que tengan algún sello orgánico o no, pero que sea agroecológico, lo cruelty free también, a partir de este video del conejo que nos hizo despertar también esas curiosidades. Creo que sin lugar a dudas, como consumidores vamos orientando que estas cosas empiecen a ocurrir, pero también tiene que haber una decisión por el otro lado de entender la responsabilidad de cada cual y de generar esas transiciones, pero que las transiciones no sean eternas, sino que tengan plazos fijos de cuánto tiempo vamos a tardar en... Hay muchas empresas que están viendo eso, Sí. me parece, y empresas que se dedican a determinado rubro, que ese rubro, bueno, está siendo cuestionado, ya empiezan a ir cambiando su matriz también, me parece. Totalmente. No sé el tiempo que les llevará, pero son las mismas empresas que van a entrar a jugar, bueno, ya con lo vegano, Se con lo vegetariano. metamorfosean. Totalmente, pero bueno, sin lugar a dudas que son procesos donde cada parte tiene que dar lo suyo. Y así como también el Estado tiene que presentar reglas claras, porque muchas veces nos dicen, bueno, nosotros desarrollamos esto que está genial, pero no tenemos un marco legislativo que nos permita hacerlo de esta manera. Entonces es un gran rompecabezas. Claro, que hay que ir armándolo. ¿Y qué otro punto vas a llevar a...? Bien. Ya te está yendo ahora, ¿no? Sí, el 19. Me quedan ahí unos poquitos días para poder irme. Otro punto de gran debate y que nos llevó el día entero poder charlar sobre esto es la justicia. ¿Cuál es el rol del sistema judicial dentro de los delitos que incluyen a la naturaleza y por supuesto a las comunidades que habitan en esos territorios? Y lo hemos visto acá enfrente con los humedales, que al día de hoy no sabemos a ciencia cierta quiénes son los culpables, cuáles fueron los intereses detrás. Podemos tener un montón de suposiciones y de ideas. Los daños. Sí. Exacto. La magnitud de los daños los vemos, ¿no? Pero... Exacto. Si no podemos medir el daño, entonces ¿cómo podemos medir la remediación? Claro. Así que bueno, ese punto fue, creo que nos genera bastante impotencia y creo que también ocurre en otros ámbitos, no solamente en el ambiental cuando hablamos de la justicia, pero sobre todo en esto que incluye a los bienes comunes, porque estamos hablando de que una ciudad entera estuvo tapada por el humo y así todo no se sabe
bien quiénes son. La Argentina tiene un marco legislativo muy bueno, a mi entender, en cuanto a lo ambiental. Obviamente que siempre hay cosas en las cuales se puede avanzar, pero tenemos una ley general del ambiente que habla de un principio que a mí me gusta mucho, que es el de precaución, que es que antes de tomar acciones deberíamos estar totalmente seguros de que eso no va a generar impactos negativos, ni en el ambiente ni en las personas que habitamos ese ambiente. Así que si aplicáramos Bueno, pero hay esto, organismos que son los encargados de medir esos impactos. Si no los miden es porque quieren mirar para otro lado, porque está previsto que se midan los impactos de todo, desde si vos construís un edificio hasta una empresa, ¿no? Sí, los estudios de impacto ambiental son obligatorios y por supuesto que sí, también hay puede haber algunos baches que no se entiende bien. Digo, la legislación está, después está la buena voluntad o la rigurosidad. Debería ser una legislación o una ley supranacional, digamos, que esté por encima de las naciones, porque en realidad el aire que respiro yo también afecta al que está en Japón, ¿no? Qué buen punto, porque muchas veces se señala estas instancias de ONU, de las COPs, de mucho bla, 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 y después nadie lo aplica y no pasa nada. Y es un poco cierto, porque no existe ese poder de policía. La ONU no tiene poder de policía, de decir no cumpliste con lo que nos dijiste acá. Las famosas metas del siglo para reducción de pobreza, para reducción de analfabetismo, el agujero famoso. Sí. Ahí, a mi entender, creo que no hay mejor poder de policía que la misma sociedad, involucrándose de forma activa y recordándoles a los líderes del mundo, los líderes locales, para quiénes están dirigiendo. Si lo hacen para algunos intereses o para nosotros. Y ahora yendo específicamente a lo que vas a hacer, hay una cumbre juvenil previa al G20 y a la gran cumbre climática, ¿es así? Exacto, sí. Va a ser primero la cumbre de juventudes, donde nos vamos a congregar jóvenes de más de 250 países, de 150, y ahí vamos a redactar de forma conjunta la declaración global que vamos a presentar posteriormente a la COP26, que es la conferencia de las partes. Es donde van ministros, van algunos presidentes, también va sociedad civil, van ONGs, van científicos. Entonces, en esas instancias lo que se da son procesos de negociación. Donde la última gran cumbre fracasó porque Estados Unidos de alguna manera sí lo quiso, ¿no? Que fue la cumbre de París. Exacto. Digamos, de ese punto a es tratar de encauzar lo que no se pudo hacer justamente en la cumbre de París, ¿o hay ya otras demandas? Bueno, creo que esta COP va a ser sumamente compleja por el último informe que tuvimos del IPCC, que fue publicado en agosto. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde la mejor ciencia globalmente disponible hace puntos en realmente lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar a futuro en cuanto a los distintos escenarios climáticos. Y ellos fueron... Se trata de evitar que, digamos, la Tierra llegue a los 2 grados de calentamiento. Estaríamos acercándonos al 1.5. Claro, en verdad lo que ocurre es que el Acuerdo de París hablaba de aumentar no más de 1.5 grados. Después se revió ese aspecto y se dijo, bueno, 2 grados. Nosotros seguimos peleando por el 1.5 grados, que es lo más ambicioso que podemos llegar a pedir, teniendo en cuenta de que nadie lo va a cumplir. Contale a la gente por qué se produce ese calentamiento. Bien, el calentamiento global ocurre cuando hay gases que liberamos a la atmósfera que tienen la capacidad de retener el calor que llega del Sol. Entonces esa energía no sale de nuevo al espacio, sino que se retiene en nuestro planeta. Claro, efecto invernadero. Efecto invernadero. Claro. Exacto.
Lo que ocurre es que cada vez hay más gases de efecto invernadero por nuestra forma de producir, por los combustibles fósiles, porque destruimos la naturaleza del Amazonas, por ejemplo, que es un gran pulmón que tiene la capacidad de retener ese dióxido de carbono en la fotosíntesis. Y bueno, y de esa forma, al haber más calor, empieza a haber más energía en el planeta que hace que ocurran fenómenos climáticos extremos como pueden ser lluvias mucho más copiosas, sequías en otros rincones del planeta, huracanes más intensos. El año pasado lo veíamos en toda la zona de Estados Unidos, claro, que es típicamente de huracanes, en el sudeste asiático con los tifones, y por supuesto que son efectos en cadena. Cuando comienza, después ocurren efectos a nivel más local y a nivel global. Lo vemos. Recuerdo, me parece, Marcos, que nos decía el doctor Canziani que si todos hicieran caso, hicieran los deberes, y hoy, bueno, se para todo lo negativo que hacemos hoy, el efecto prosigue como 50 años más. Exacto, es acumulativo, claro. Eso es muy importante. Es muy importante porque el dióxido de carbono o estos gases que se liberaron hace 20, 30, 40, 50 años para atrás todavía permanecen en la atmósfera. Entonces, precisamente lo que estemos liberando ahora va a impactar de acá a los próximos años, las próximas décadas. Hasta el Papa ha hecho una encíclica al respecto y llama al cuidado de la casa común, que es la tierra. O sea, los grandes pensadores, los grandes hombres, digamos, del mundo están preocupados con esta situación. Sí, también teniendo en cuenta y quizás... creo que es importante hacer foco en eso, porque muchos pueden decir, bueno, a mí no me importa la naturaleza, a mí, y lo entiendo, ponele que lo entiendo, pero entender que formamos parte de este planeta y que no todos vamos a tener las posibilidades de adaptarnos. Mira, me viene a la cabeza la pandemia, más allá de si, me cuesta pensar en que no querés vacunarte, pero ponele, ¿no es cierto? Ahora, si vos no participás de eso, y te vas a tener que retrotraer por todas las desventajas. En esto no, porque a vos no te puede interesar, pero el planeta se va volviendo no vivible y tu propia vida se vuelve no vivible. Exactamente, sí. Me gusta esa analogía que haces entre la pandemia y el calentamiento global. De hecho, había un cartel en una de nuestras marchas que decía, también tenemos que aplanar esta curva. Así que está buenísimo, sí. Claro. Pero sí, también todos estos temas son cuestiones que afectan a lo social, afectan a nuestro desarrollo. ¿Cómo está nuestro país al respecto? Bueno, nuestro presidente habló con el presidente Biden sobre el tema, pero digamos en los hechos concretos. Mencionaste tu preocupación por Vaca Muerta, tu preocupación por los, bueno, cómo se dispensa, la matriz productiva, el no cuidado de nuestras islas, pero como política, ¿los gobiernos vienen entendiendo esto o no? La verdad es que hablan mucho, pero vemos que se hace muy poco o que se hace a contramarcha. De hecho, veíamos ayer que salió una noticia que hablaba de que en la provincia de Santa Fe se asignó el 0,12% de presupuesto al Ministerio de Ambiente, lo cual creo que marca un poco las prioridades en cuanto a estas temáticas. Y a nivel nacional hay un gran paralelismo. No vemos que haya una decisión como política de Estado de afrontar el calentamiento global. Y esto lo digo de esa forma porque, de nuevo, sin importar el color político, de hecho, yo no estoy con nadie, soy apartidaria, así que puedo hablar de todos. Y en ese sentido creo que está bueno que podamos señalarles que esto también tiene que ser una cuestión de agenda. De hecho, no escuchamos a ningún candidato en estas elecciones que esté hablando sobre calentamiento global, que esté hablando sobre el acceso a alimentos que estén producidos en otro código, en otra clave, y por supuesto que son quienes terminan determinando el futuro y el presente de nuestro país y de nuestro planeta. ¿Cuánto de optimismo y cuánto de utopía hay en tu viaje a Glasgow? Utopía siempre, 100%, porque creo que es lo que nos motiva a andar.
Optimismo, trato de mantenerlo. Sabemos que son instancias sumamente difíciles donde se encuentran un montón de puntos de vista, un montón de intereses también, no hay que ser ajeno a eso, pero creo que se pueden llegar a construir consensos siempre y cuando hablemos honestamente. ¿Y sentís que hay un movimiento mundial de jóvenes muy grosso? Muy, y cada vez se va duplicando y triplicando más. Hay más interés, ¿entendés? Por esto que por allí, por, no sé, género o política partidaria. Claro. ¿Cómo lo ves? No, sí, yo creo que van un poco de la mano. Es como... Se ve muy claro con el feminismo, que ha irrumpido en la sociedad y nos hizo plantearnos un montón de preguntas. Bueno, desde el ambientalismo pasa un poco lo mismo. Que empezamos a hacernos preguntas y al fin de cuentas termina siendo una rueda que va contagiando cada vez. ¿Ves que en las currículas está? En todos los niveles, sobre todo en los niveles iniciales, donde uno comienza a formar, ¿no? Sí, bueno, en las escuelas yo veo que sí, que se aborda, y de hecho creo que los niños tienen muchísima más facilidad y muchísima más sensibilidad con el ambiente. Hay un chico de Colombia, Francisco, no sé si lo han logrado ver, pero bueno, Francisco Activista es su cuenta de Instagram, y él tiene 11 años y dice, a los chicos no hay que tratarlos como si no entendiéramos nada, nosotros sabemos qué queremos, esto es así, hay que proteger la tierra. Me había quedado pensando hubo un momento en Alemania de los verdes, ¿no? Que tomaron políticamente un gran auge, ganaron mucho posicionamiento político, pero después hubo como una caída desde la política. Se ve que tal vez por ahí no sea el camino, tal vez sea por acá, a través de, bueno, de organizarse así mundialmente, no sé. Totalmente. Bueno, como te decía, en este tipo de movimientos somos apartidarios y tratamos de unirnos bajo una misma bandera que es por el planeta. Claro. Y obviamente que después cada cual va a tener su posicionamiento y eso se va a reflejar en las urnas. María Cecilia, ¿estuviste con el intendente hace un rato? Sí, exactamente, sí. En verdad venimos en conversaciones hace tiempo y la verdad es que hay un gran apoyo por parte de él, por suerte, y lo mismo por el Consejo y algunos diputados también se pusieron en contacto conmigo, así que sumamente agradecida porque todo esto que hacemos es sumamente a pulmón. ¿Y pensás que se va transformando por allí, se sentarán como para hacer alguna política acorde? Esperemos, esperemos. Bueno, Rosario, en ese aspecto, y de nuevo desinteresadamente lo digo, Rosario tiene muchísimas cosas positivas hechas en este sentido. ¿Hay mucho más para hacer? Sí, siempre, siempre. Pero bueno, abrazar lo que ya está hecho y seguir empujando para que más cosas lleguen. Te comprometemos para la vuelta. Por favor, sería un gusto para mí. Un placer, y venís y nos contás y los debates y cómo te fue y lo que piensan tus pares, tus congéneres de otras partes del mundo. Por supuesto, la verdad fue un placer. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias María Cecilia. Muchas gracias a ustedes, un placer. Marquinhos, nos estamos yendo, ¿a quién agradecemos? Bueno, detrás de cámara nos acompañaron en la dirección Alejandro Boffelli, también Alejandro Ansaldi y Nelson Musto y Liliana Dal Bosco en la producción de La Misma Piedra. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias, nos estamos viendo.